Salir del hueco en el que estás, sea emocional, financiero, mental o físico, requiere una combinación de paciencia, acción y una mentalidad enfocada en el crecimiento. Aquí hay algunos principios estoicos y prácticos que pueden ayudarte a aceptar la realidad sin resistirla. El primer paso para salir del hueco es aceptar que estás en él. No te castigues por estar ahí ni te aferres a cómo deberían ser las cosas. Como dijo Epicteto, no es lo que te sucede, sino cómo respondes a ello, lo que importa. Identifica lo que puedes controlar. No pierdas energía en lo que está fuera de tu control. Enfócate en lo que sí puedes cambiar, tus acciones, tu mentalidad y cómo decides enfrentar la situación. Toma un pequeño paso hoy. No necesitas tener todas las respuestas de inmediato. Solo necesitas moverte en la dirección correcta, aunque sea con pasos pequeños. ¿Qué puedes hacer hoy que mejore tu situación, aunque sea un 1%? Elimina el ruido mental y emocional. El sufrimiento adicional muchas veces viene de nuestra mente, no de la situación en sí. Observa tus pensamientos y desafía a aquellos que te limitan, rodéate de lo que te fortalece. Busca personas, libros y hábitos que te nutran en vez de hundirte más. La fortaleza no se construye en la soledad absoluta, sé persistente, pero con paciencia. Nada cambia de la noche a la mañana. Acepta que este proceso tomará tiempo, pero cada esfuerzo suma. Como decía Séneca, aquel que sufre antes de que sea necesario, sufre más de lo necesario. La vida es una constante prueba de resistencia. Nos lanza golpes inesperados, nos empuja al suelo y, en ocasiones, nos deja sin aliento. Sin embargo, lo que realmente define a una persona no es cuántas veces cae, sino cuántas veces se levanta con más fuerza. Cada adversidad es una oportunidad disfrazada, cada fracaso un maestro silencioso. Los obstáculos no existen para destruirnos, sino para forjarnos en fuego y convertirnos en algo más fuerte, más sabio y más resiliente. En una antigua ciudad del Imperio Romano, vivía un filósofo llamado Lucio. Era un hombre de gran sabiduría, conocido por su serenidad inquebrantable. Entre sus discípulos estaba Marco, un joven que admiraba profundamente a su maestro, pero que un día sintió que Lucio lo ignoraba y se distanciaba de él. Marco, confundido y herido, se acercó al anciano filósofo y le preguntó: «Maestro, ¿he cometido algún error? Últimamente siento que me ignoras y que nuestra relación ya no es la misma». Lucio, con una leve sonrisa, respondió: «Hijo mío, la naturaleza de las relaciones humanas es como las estaciones. A veces florecen como la primavera, otras veces se enfrían como el invierno. Si alguien se aleja de ti, no lo tomes como un ataque personal, sino como un movimiento natural del universo. El control sobre los demás es una ilusión, solo tienes poder sobre tu propia mente y acciones». El joven, aún insatisfecho, insistió: «Pero maestro, ¿cómo puedo evitar sentir dolor cuando alguien que aprecio se distancia de mí?». Lucio lo miró con compasión y dijo: «Cuando alguien se distancia, tienes dos opciones: aferrarte al sufrimiento o aceptar la realidad con ecuanimidad. Pregúntate, ¿depende de ti que esta persona se quede? Si la respuesta es no, entonces tu sufrimiento proviene de tu resistencia a lo inevitable». La clave del estoicismo es aceptar lo que no puedes cambiar y actuar con virtud en lo que sí depende de ti. Marco reflexionó sobre estas palabras y, con el tiempo, aprendió que la distancia de los demás no definía su propio valor. Comprendió que el apego excesivo solo traía sufrimiento y que la paz se encontraba en la aceptación serena de los cambios de la vida. Desde ese día, comenzó a vivir con mayor libertad, comprendiendo que la verdadera fortaleza reside en el dominio de uno mismo y no en la permanencia de los demás. Conforme pasaron los años, Marco profundizó en los principios del estoicismo, aplicándolos en su vida cotidiana. Empezó a observar cómo las personas iban y venían, cómo la vida misma estaba en constante cambio.
En lugar de resistirse a estos movimientos naturales, aprendió a fluir con ellos, encontrando paz en la incertidumbre. Un día, un viejo amigo de Marco regresó después de años de ausencia. En el pasado, su partida había causado en Marco un gran sufrimiento, pero ahora, al verlo nuevamente, comprendió algo importante: el amor y la amistad no se miden por la permanencia, sino por la autenticidad de los momentos compartidos. Así, con una sonrisa serena, dio la bienvenida a su viejo amigo sin reproches ni rencores, simplemente con gratitud por el presente. La sabiduría de Lucio había transformado a Marco en un hombre fuerte, capaz de enfrentar la vida con valentía y serenidad. Desde entonces, se convirtió en un maestro para otros, enseñándoles que la verdadera libertad se encuentra en la aceptación y el dominio de uno mismo. A medida que su fama crecía, Marco comenzó a compartir su conocimiento en foros públicos, viajando por distintas provincias del imperio para difundir los principios del estoicismo. Enseñaba a las personas a cambiar su perspectiva ante la adversidad, a no temer la pérdida y a encontrar la tranquilidad en la virtud. En una de sus charlas, un soldado angustiado se acercó a él y le dijo: «Maestro, he perdido a mi hermano en la guerra y no puedo superar mi dolor. ¿Cómo puedo aprender a vivir con esta pérdida?». Marco le respondió: «La muerte es parte de la naturaleza de la vida, como el sol que se oculta al final del día. No puedes detener el curso del universo, pero sí puedes elegir cómo reaccionar ante él. Honra a tu hermano no con lágrimas, sino con actos de virtud que reflejen su memoria». Con el tiempo, Marco se convirtió en una de las figuras más influyentes de su época, ayudando a transformar el pensamiento de muchos hacia la resiliencia, la templanza y la aceptación. Sus palabras y enseñanzas trascendieron, inspirando a generaciones a vivir de acuerdo con la razón y la virtud, demostrando que la verdadera libertad se encuentra en la forma en que elegimos pensar y actuar en el mundo. Marco Servio era un hombre conocido por su ambición desmedida y su deseo de poder. Hijo de un senador romano, creció rodeado de lujos y privilegios, pero también de las intrigas y traiciones del Senado. Desde joven, fue educado en las artes de la guerra, la retórica y la política, destacando rápidamente como un orador persuasivo y un estratega formidable. Sin embargo, su temperamento impulsivo y su deseo de reconocimiento lo llevaron a cometer errores que le costaron caro. A los 30 años, sufrió una humillante derrota en una batalla contra una tribu rebelde en las fronteras del imperio, perdiendo a gran parte de su legión. En lugar de aceptar la responsabilidad, culpó a sus oficiales y buscó excusas, pero su reputación quedó manchada. El Senado lo destituyó de su cargo, y Marco cayó en desgracia. Despojado de su rango y su honor, Marco se vio obligado a retirarse a una villa en las afueras de Roma. Durante meses, se consumió en la amargura y el resentimiento, sintiendo que el destino le había sido injusto. Fue entonces cuando conoció a Lucio Séneca. Un anciano Séneca le habló sobre el estoicismo, una filosofía que enseñaba la importancia de aceptar el destino, controlar las emociones y vivir de acuerdo con la virtud. Al principio, Marco despreció estas ideas, considerándolas como palabras vacías de un anciano que nunca había sentido el peso de la guerra y la derrota. Pero con el tiempo, las enseñanzas de Séneca comenzaron a hacer mella en su mente. Séneca lo desafió a mirar su caída no como una tragedia, sino como una oportunidad de crecimiento. La adversidad es el fuego que forja al hombre virtuoso, le dijo. Tu sufrimiento no es un castigo, sino una lección. ¿Tendrás el valor de aprenderla? Intrigado, Marco empezó a estudiar los escritos de los grandes filósofos estoicos, Epicteto, Zenón y el mismo Séneca. Aprendió que la verdadera grandeza no se encontraba en la conquista de territorios ni en el reconocimiento del Senado, sino en la conquista de uno mismo. Poco a poco, empezó a aplicar estos principios en su vida diaria. Practicaba la austeridad, durmiendo en el suelo algunas noches para recordar que la comodidad era efímera. Aprendió a dominar su temperamento, enfrentando las dificultades con ecuanimidad.
Empezó a tratar con compasión y justicia a quienes lo rodeaban, incluso a aquellos que antes consideraba enemigos, filósofo que le ofreció una nueva perspectiva sobre su sufrimiento y su caída. Después de meses de reflexión y aprendizaje, Marco decidió viajar por distintas regiones del imperio en busca de más sabiduría. Visitó Atenas, donde estudió con filósofos griegos, Egipto, donde conversó con sacerdotes y eruditos de Alejandría, y Judea, donde observó cómo las creencias y tradiciones de diferentes pueblos influían en su resistencia al sufrimiento. Durante su viaje, enfrentó múltiples pruebas. En una de ellas, un grupo de bandidos lo capturó mientras cruzaba el desierto de Siria. Lo despojaron de sus posesiones y lo mantuvieron prisionero durante semanas. Sin embargo, en lugar de ceder al miedo y la desesperación, aplicó las enseñanzas estoicas. Aceptó su destino con serenidad y, al demostrar su calma y sabiduría, logró ganarse la confianza de sus captores. Eventualmente, le permitieron la libertad al reconocer en él a un hombre de gran virtud. En otra ocasión, en una aldea devastada por la guerra, Marco ayudó a reconstruir casas y a alimentar a los más necesitados, comprendiendo que la grandeza de un hombre no radica en su poder, sino en su servicio a los demás. Años después, Roma entró en crisis. Un grupo de conspiradores intentó derrocar al emperador y Marco se vio envuelto en la lucha. En el pasado, habría actuado movido por la ira y la venganza, pero ahora, guiado por la filosofía estoica, decidió enfrentar la situación con calma y razón. Uno de los líderes de la conspiración era Publio Cestio, un viejo rival de Marco que en el pasado lo había humillado en el Senado. Marco tuvo la oportunidad de vengarse cuando Publio cayó prisionero, pero en lugar de ejecutar su venganza, recordó las palabras de Epicteto: nunca dependas de lo que no está bajo tu control. En un acto de piedad y sabiduría, liberó a Publio y persuadió al Senado de otorgar clemencia a los demás conspiradores. Su acto de magnanimidad restauró la paz en Roma y evitó una sangrienta purga. El Senado, impresionado por su transformación, le ofreció recuperar su puesto como general. Sin embargo, Marco rechazó el poder, pues había aprendido que la verdadera libertad no estaba en gobernar a otros, sino en gobernarse a sí mismo. En una antigua ciudad del Imperio Romano, vivía un filósofo llamado Lucio. Era un hombre de gran sabiduría, conocido por su serenidad inquebrantable. Entre sus discípulos estaba Marco, un joven que admiraba profundamente a su maestro, pero que un día sintió que Lucio lo ignoraba y se distanciaba de él. Marco, confundido y herido, se acercó al anciano filósofo y le preguntó: «Maestro, ¿he cometido algún error? Últimamente siento que me ignoras y que nuestra relación ya no es la misma». Lucio, con una leve sonrisa, respondió: «Hijo mío, la naturaleza de las relaciones humanas es como las estaciones. A veces florecen como la primavera, otras veces se enfrían como el invierno. Si alguien se aleja de ti, no lo tomes como un ataque personal, sino como un movimiento natural del universo. El control sobre los demás es una ilusión, solo tienes poder sobre tu propia mente y acciones». El joven, aún insatisfecho, insistió: «Pero maestro, ¿cómo puedo evitar sentir dolor cuando alguien que aprecio se distancia de mí?». Lucio lo miró con compasión y dijo: «Cuando alguien se distancia, tienes dos opciones: aferrarte al sufrimiento o aceptar la realidad con ecuanimidad. Pregúntate, ¿depende de ti que esta persona se quede? Si la respuesta es no, entonces tu sufrimiento proviene de tu resistencia a lo inevitable». La clave del estoicismo es aceptar lo que no puedes cambiar y actuar con virtud en lo que sí depende de ti. Marco reflexionó sobre estas palabras y, con el tiempo, aprendió que la distancia de los demás no definía su propio valor. Comprendió que el apego excesivo solo traía sufrimiento y que la paz se encontraba en la aceptación serena de los cambios de la vida. Desde ese día, comenzó a vivir con mayor libertad, comprendiendo que la verdadera fortaleza reside en el dominio de uno mismo y no en la permanencia de los demás. Conforme pasaron los años, Marco profundizó en los principios del estoicismo,
aplicándolos en su vida cotidiana. Empezó a observar cómo las personas iban y venían, cómo la vida misma estaba en constante cambio. En lugar de resistirse a estos movimientos naturales, aprendió a fluir con ellos, encontrando paz en la incertidumbre. Un día, un viejo amigo de Marco regresó después de años de ausencia. En el pasado, su partida había causado en Marco un gran sufrimiento, pero ahora, al verlo nuevamente, comprendió algo importante: el amor y la amistad no se miden por la permanencia, sino por la autenticidad de los momentos compartidos. Así, con una sonrisa serena, dio la bienvenida a su viejo amigo sin reproches ni rencores, simplemente con gratitud por el presente. La sabiduría de Lucio había transformado a Marco en un hombre fuerte, capaz de enfrentar la vida con valentía y serenidad. Desde entonces, se convirtió en un maestro para otros, enseñándoles que la verdadera libertad se encuentra en la aceptación y el dominio de uno mismo. A medida que su fama crecía, Marco comenzó a compartir su conocimiento en foros públicos, viajando por distintas provincias del imperio para difundir los principios del estoicismo. Enseñaba a las personas a cambiar su perspectiva ante la adversidad, a no temer la pérdida y a encontrar la tranquilidad en la virtud. En una de sus charlas, un soldado angustiado se acercó a él y le dijo: «Maestro, he perdido a mi hermano en la guerra y no puedo superar mi dolor. ¿Cómo puedo aprender a vivir con esta pérdida?». Marco le respondió: «La muerte es parte de la naturaleza de la vida, como el sol que se oculta al final del día. No puedes detener el curso del universo, pero sí puedes elegir cómo reaccionar ante él. Honra a tu hermano no con lágrimas, sino con actos de virtud que reflejen su memoria». Con el tiempo, Marco se convirtió en una de las figuras más influyentes de su época, ayudando a transformar el pensamiento de muchos hacia la resiliencia, la templanza y la aceptación. Sus palabras y enseñanzas trascendieron, inspirando a generaciones a vivir de acuerdo con la razón y la virtud, demostrando que la verdadera libertad se encuentra en la forma en que elegimos pensar y actuar en el mundo. Marco, joven discípulo del sabio Lucio, caminaba por los jardines del foro con el ceño fruncido. Sus pensamientos estaban enredados en la angustia, y cada paso que daba parecía arrastrar una carga invisible. Al notar su inquietud, el anciano filósofo, sentado en un banco de piedra, le hizo un gesto para que se acercara. «Maestro», dijo Marco, con un tono entre la tristeza y la frustración, «siento que me estás evitando. Nuestras conversaciones ya no son tan profundas como antes y me duele pensar que he hecho algo mal». Lucio entrelazó los dedos sobre su regazo y lo observó con serenidad. «Hijo mío, dime, ¿por qué crees que la relación entre nosotros ha cambiado? No lo sé con certeza, pero siento que antes me veías con más aprecio. Ahora parece que soy solo otro discípulo más para ti». Lucio asintió lentamente y señaló un árbol cercano, cuyas hojas comenzaban a teñirse de un color dorado. «Observa ese árbol. En primavera, florece con vigor, en verano, su sombra es refugio, en otoño, sus hojas caen sin resistencia, y en invierno, parece muerto, aunque su vida sigue dentro. Así son todas las relaciones humanas, Marco. No puedes exigir que alguien permanezca en primavera eterna contigo». Marco bajó la mirada, procesando las palabras del maestro. Pero, ¿cómo no sentir dolor cuando alguien se aleja o cambia su trato hacia uno? Lucio recogió una pequeña piedra del suelo y la sostuvo en su mano. «Si lanzas esta piedra a un lago, ¿podrás evitar que haga ondas en el agua?». «No», respondió Marco, «las ondas son inevitables». «Así es con las emociones», dijo Lucio. «Cuando alguien se aleja o cambia su actitud, es natural sentir el impacto, pero lo que sigue después es elección tuya. Puedes aferrarte a la pena como si fuera una cadena o soltarla como el árbol suelta sus hojas en otoño». Marco respiró hondo y asintió, pero aún parecía dudar. «Maestro, si el estoicismo me pide aceptar lo inevitable, ¿significa que debo volverme insensible?». Lucio sonrió con ternura. «No,
hijo mío. Significa que debes amar con libertad, no con apego. Si amas esperando que la persona nunca cambie, amas por egoísmo. Si amas permitiendo que el otro sea quien es, amas con virtud. Practicar el desapego no es ser frío, sino ser sabio. Marco guardó silencio por un momento. Luego, con una nueva luz en los ojos, inclinó la cabeza en señal de gratitud. Comprendo, maestro. Amaré sin esperar, aceptaré sin resistir, y recordaré que lo único que puedo controlar es mi propia actitud. Lucio le dio una palmadita en el hombro y, con una sonrisa, señaló el atardecer que teñía el cielo de tonos cálidos. Entonces, Marco, has dado un gran paso hacia la verdadera libertad. El sendero de la aceptación. El sol se alzaba lentamente sobre Roma, bañando sus calles de mármol en un resplandor dorado. Marco caminaba con paso firme por el foro, pero en su interior llevaba un peso que ningún filósofo ni general podría aliviar fácilmente. Sentía que el mundo a su alrededor se desmoronaba, que las personas en las que confiaba le daban la espalda y que su maestro, el sabio Lucio, ya no le ofrecía la misma cercanía de antes. Con el corazón oprimido, decidió visitar a su maestro. Al llegar a la humilde casa donde el anciano vivía, lo encontró sentado en el jardín, observando un pequeño riachuelo que fluía entre las piedras. Lucio no pareció sorprendido al verlo, simplemente señaló un banco de madera a su lado, invitándolo a sentarse. «Veo que algo te inquieta, Marco», dijo el anciano con su tono sereno de siempre. El joven suspiró y dejó caer los hombros, como si el peso de su angustia estuviera a punto de aplastarlo. «Maestro, últimamente siento que las personas que aprecio se alejan de mí. No sé si es algo que he hecho o si simplemente el mundo se ha vuelto indiferente. Pero me duele. Y no sé cómo lidiar con este dolor». Lucio asintió lentamente, como si las palabras de su discípulo le resultaran familiares. «Hijo mío, dime algo, cuando sopla el viento fuerte y te enfría hasta los huesos, ¿te enfadas con él?». Marco frunció el ceño, desconcertado. «No, maestro. El viento no tiene voluntad. Simplemente sopla. ¿Y cuando la lluvia cae y empapa tus ropas, te sientes traicionado por ella?». «No, sería absurdo. La lluvia solo sigue su curso natural». Lucio esbozó una leve sonrisa. «Entonces, ¿por qué crees que las personas deben permanecer siempre a tu lado, inmutables y constantes, cuando ellas también están sujetas a los cambios del universo?». Marco bajó la mirada. «Lo sé, maestro, pero una cosa es entenderlo y otra aceptarlo sin sufrimiento». Lucio tomó una pequeña rama y la lanzó al riachuelo. Ambos la observaron flotar, llevada por la corriente. Esa rama no lucha contra el agua. No intenta nadar en contra del flujo. Simplemente se deja llevar. Nosotros, en cambio, nos aferramos a las cosas, incluso cuando están destinadas a moverse fuera de nuestro alcance. Marco guardó silencio. Sentía que su maestro tenía razón, pero su corazón aún se resistía a dejar ir lo que había perdido. Después de un momento, el anciano se puso de pie y le hizo una señal. «Ven conmigo, Marco. Vamos a dar un paseo». Caminaron por las calles de Roma, donde mercaderes gritaban sus ofertas y ciudadanos discutían sobre las noticias del día. Pero en lugar de dirigirse hacia el foro, Lucio guió a Marco hasta las afueras de la ciudad, donde se encontraba un viejo cementerio. Allí, entre las lápidas de mármol y piedra, el maestro se detuvo frente a una de ellas. «Aquí yace Sexto, mi amigo de la juventud», dijo Lucio, con un tono melancólico pero sereno. Era un hombre noble, fuerte y sabio. Compartimos incontables debates y risas bajo los mismos cielos que hoy nos cubren. Pero un día enfermó y murió. Marco observó la lápida en silencio. «¿Lo extrañas, maestro?». «Por supuesto. Pero no con dolor. Lo recuerdo con gratitud, no con sufrimiento».
El joven frunció el ceño. ¿Cómo es posible no sentir dolor por la pérdida de alguien tan importante? Lucio se giró hacia él y apoyó una mano en su hombro. Porque entiendo que nada en esta vida me pertenece realmente. Ni mis amigos, ni mis bienes, ni siquiera mi propio cuerpo. Todo lo que tengo es prestado por el universo y un día me será arrebatado. Sufrir por ello sería como enojarme porque la noche reemplaza al día. Marco sintió un escalofrío. Sus palabras tenían una verdad difícil de aceptar. Pero, maestro, ¿eso no hace la vida vacía? Si todo es efímero, ¿qué sentido tiene amar, esforzarse o desear algo? Lucio sonrió con paciencia. Ah, Marco, esa es la gran paradoja. Precisamente porque todo es efímero, debemos amar sin miedo, esforzarnos sin apego y desear sin esclavizarnos. No disfrutas un hermoso atardecer menos porque sabes que se desvanecerá. Al contrario, lo aprecias más. Así debemos vivir nuestras vidas, con presencia, sin aferrarnos a lo que no podemos retener. Marco meditó en sus palabras. Por primera vez, sintió que su dolor tenía un origen claro, su resistencia a aceptar lo inevitable. Entonces, ¿la clave es aceptar sin resignarse? Lucio asintió. Exactamente, hijo mío. No se trata de volverse indiferente, sino de aprender a valorar sin poseer. Amar sin exigir. Apreciar sin temer la pérdida. Respiraron en silencio el aire tranquilo del cementerio. Finalmente, Marco sintió un peso levantarse de su pecho. Gracias, maestro. Hoy he comprendido que todo fluye, y que la resistencia solo me encadena a un sufrimiento innecesario. Lucio sonrió con orgullo. Entonces, Marco, hoy has dado un paso más en el sendero de la sabiduría. Y con esas palabras, dejaron el cementerio atrás, caminando hacia la ciudad, hacia el presente, hacia la aceptación de lo que es y lo que siempre será. El legado de la serenidad. Las calles de Roma vibraban con el bullicio de mercaderes y ciudadanos ocupados en sus asuntos diarios. Entre ellos, Marco caminaba con el peso de una inquietud que no lograba disipar. Durante años había seguido a su maestro, Lucio, aprendiendo de su sabiduría, pero una sombra oscura nublaba su espíritu, el anciano parecía más frágil con cada día que pasaba. Aquella mañana, Marco lo encontró en su modesta casa, sentado en el jardín con la mirada perdida en el horizonte. A su lado, descansaba un viejo rollo de pergamino. Maestro, dijo el joven con suavidad, últimamente pareces más distante. ¿Acaso hay algo que te preocupe? Lucio sonrió con ternura. No hay preocupación en mí, Marco. Solo contemplación. Marco frunció el ceño y se sentó junto a él. Pero has cambiado, maestro. Antes compartíamos largas conversaciones hasta la madrugada. Ahora pareces más callado, más introspectivo. El anciano tomó el pergamino y lo acarició con los dedos, como si fuera un viejo amigo. He vivido muchas estaciones, hijo mío. Y como todo en la naturaleza, mi tiempo también se acerca a su ocaso. El corazón de Marco se encogió. No digas eso, maestro. Aún tienes mucho por enseñar, mucho por vivir. Lucio rió suavemente. Marco, dime, ¿qué piensas de la muerte? El joven titubeó. Es el fin de todo. Es lo que más tememos. Lucio negó con la cabeza. No es el fin de todo, solo el fin de una etapa. Mira los árboles, sus hojas caen en otoño, pero en primavera vuelven a nacer. Todo en la vida es un ciclo. Marco apartó la mirada, sintiendo la punzada del miedo en su pecho. Pero si la muerte llega, ¿todo lo que hemos hecho, todo lo que hemos construido, no se desvanece? El anciano sonrió con paciencia. ¿Crees que la enseñanza de Sócrates murió con él? ¿O que las obras de los grandes filósofos se perdieron en el viento? No, Marco.
Lo que dejamos en los demás es nuestro verdadero legado. Marco guardó silencio. Miró las arrugas en el rostro de su maestro, los signos del tiempo que marcaban su piel. ¿Y qué pasará conmigo, maestro? ¿Cómo vivir sin tu guía? Lucio puso una mano en su hombro. No me necesitas, Marco. Porque todo lo que he dicho ya está dentro de ti. No sigas mis palabras, sigue la verdad. Practica la virtud, busca la serenidad y acepta el destino con ecuanimidad. El joven sintió un nudo en la garganta, pero asintió. Entonces, debo aprender a dejar ir. Lucio asintió. Así como el mar acepta cada ola que llega y se va. Pasaron horas conversando sobre la vida, la muerte y la naturaleza del alma. Y cuando el sol comenzó a ocultarse, Marco sintió que, aunque el tiempo de su maestro se agotara, su sabiduría viviría por siempre. Semanas después, Lucio falleció en paz, rodeado de aquellos que lo amaban. Pero Marco no lloró desconsoladamente, ni se aferró a la tristeza. En su corazón, sabía que la enseñanza de su maestro viviría en cada acción virtuosa, en cada momento de aceptación y en cada alma que, como él, buscara la serenidad. Y así, el legado de Lucio no se apagó con su último aliento, sino que se convirtió en la llama que guió a Marco y a muchos más en el sendero de la sabiduría. Roma estaba en calma aquella noche. La luz de la luna bañaba los templos y las estatuas con un resplandor plateado, y el viento susurraba entre las calles empedradas. Marco se encontraba en su hogar, pero el sueño le era esquivo. Desde la muerte de su maestro, Lucio, algo en su interior había cambiado. Su mente entendía las enseñanzas que el anciano le había dejado, pero su corazón aún se resistía a aceptarlas del todo. Sentado frente a una lámpara de aceite, contemplaba los pergaminos que Lucio le había entregado en sus últimos días. En ellos estaban escritas las palabras que tantas veces había escuchado de labios de su maestro. Nada en este mundo te pertenece, salvo tu virtud. La riqueza se pierde, la juventud se desvanece, las personas cambian. Acepta lo que llega y despide lo que parte. Solo así serás verdaderamente libre. Marco cerró los ojos. Respiró hondo y trató de calmar el torbellino de pensamientos que lo atormentaban. Pero una inquietud más profunda lo mantenía en vela. ¿Cómo aplicar todo esto cuando la vida se volvía cruel? La prueba del destino. Al día siguiente, un mensajero llegó con noticias urgentes. Marco, el Senado ha ordenado tu arresto. Te acusan de conspirar contra el emperador. El joven quedó paralizado. Eso es absurdo. Jamás he tramado nada contra el imperio. Poco importa la verdad cuando los poderosos buscan culpables. Tienes poco tiempo. Te llevarán ante el tribunal al anochecer. Marco sintió que su corazón se aceleraba. Sus pensamientos se agolparon, el miedo, la ira, la injusticia de la situación. Pero en su mente resonó la voz de Lucio. Si la virtud es lo único que te pertenece, entonces la adversidad no puede quitártela. Respiró profundamente y cerró los ojos. No era el momento de desesperar. Era el momento de aplicar lo aprendido. Cuando llegó la hora, fue llevado ante el Senado. Los jueces lo miraban con desdén. Un senador de rostro severo tomó la palabra. Marco, se te acusa de conspiración y traición contra el emperador. ¿Cómo te declaras? El joven alzó la vista, sin rastro de miedo en sus ojos. Inocente. Dicen que hablaste en contra del gobierno. He hablado sobre la virtud, la justicia y la razón. Si eso es traición, entonces soy culpable de pensar. El tribunal murmuró entre sí. Uno de los jueces lo miró con desconfianza. Tu maestro, Lucio, enseñó muchas ideas que pueden ser peligrosas. ¿Acaso no crees que su influencia te llevó por un camino equivocado? Marco sonrió con calma. Lucio me enseñó a no temer lo inevitable. Acepto el juicio,
sea cual sea su resultado. Pero mi conciencia sigue siendo mía. Los jueces esperaban verlo rogar, defenderse con desesperación. En cambio, veían a un hombre en paz con su destino. Finalmente, uno de los jueces, visiblemente incómodo, declaró: no hay pruebas concluyentes. Marco, quedas absuelto. El último aprendizaje. Aquella noche, Marco caminó por las calles de Roma con la mente en calma. Había enfrentado el peligro con la serenidad de un verdadero estoico. Comprendió, en lo más profundo de su ser, que no podía controlar los eventos externos, solo su respuesta ante ellos. Se detuvo en la colina donde solía hablar con Lucio. Miró el cielo estrellado y sintió que, por primera vez, la enseñanza de su maestro no era solo palabras en su mente, sino sangre en sus venas. Gracias, maestro. Ahora comprendo. La libertad no estaba en la ausencia de problemas, sino en la ausencia de miedo ante ellos. Y con esa revelación, Marco dejó de ser un simple aprendiz. Se convirtió en un verdadero filósofo. Las semanas pasaron tras el juicio, pero Marco no volvió a ser el mismo. Aunque había sido absuelto, la experiencia había dejado una marca en su alma. Se dio cuenta de cuán frágil era la justicia en manos de los poderosos y cuán fácilmente podía alguien perderlo todo. Pero también comprendió algo más importante: la verdadera libertad no dependía del mundo exterior, sino de su propia mente. A partir de entonces, Marco dedicó su vida a enseñar. Caminaba por las plazas, hablaba con los jóvenes y escribía pergaminos con las enseñanzas que Lucio le había transmitido. Su nombre comenzó a conocerse entre los ciudadanos como el del filósofo del destino, pues no importaba qué tempestad se levantara, él permanecía inquebrantable. Pero la vida no había terminado de ponerlo a prueba. El último desafío. Un día, mientras Marco enseñaba en la plaza, un grupo de soldados se acercó. Marco, el emperador te convoca. El pueblo murmuró. Todos sabían que una segunda convocatoria rara vez significaba algo bueno. Marco, sin embargo, simplemente asintió y lo siguió sin resistencia. Fue llevado al palacio, donde lo esperaba el emperador en persona. Un hombre de túnica púrpura y mirada calculadora, que lo observó con la frialdad de un dios juzgando a un mortal. Marco, dijo el emperador con voz imponente, he oído hablar de ti. Dicen que enseñas la aceptación del destino, la virtud y la resistencia ante la adversidad. Marco inclinó la cabeza con respeto. Así es, mi señor. El emperador se levantó de su trono y caminó lentamente a su alrededor. Dime, ¿qué harías si ordenara tu ejecución ahora mismo? El silencio cayó sobre la sala. Los guardias, los senadores, los sirvientes, todos contuvieron la respiración. Pero Marco no mostró ni un atisbo de miedo. Moriría, Majestad, respondió con calma. El emperador alzó una ceja, sorprendido por su serenidad. ¿No implorarías por tu vida? ¿No suplicarías clemencia? Marco sonrió levemente. ¿Me devolvería eso la vida? El emperador frunció el ceño. ¿Acaso no temes la muerte? Solo a una vida sin virtud. La muerte es solo el final de un camino. Temerla es tan absurdo como temer la llegada de la noche. El emperador se quedó en silencio. Por primera vez en mucho tiempo, alguien lo había desconcertado. Finalmente, sonrió con aprobación. Veo que las historias sobre ti no son exageraciones. Eres libre de irte. Marco hizo una reverencia y salió sin titubear. Esa noche, mientras caminaba por Roma, comprendió que había alcanzado la verdadera maestría. La vida no podía doblegarlo, la muerte no podía intimidarlo, y ningún hombre podía gobernar su espíritu. Había aprendido la última gran lección del estoicismo. El destino no se ruega, se acepta. La vida no se teme, se vive. Y la muerte no se evade, se enfrenta con dignidad. Y así,
Su legado quedó sellado en la historia, no como un hombre poderoso ni como un guerrero invencible, sino como algo aún más raro en este mundo, un hombre verdaderamente libre.